Ahí donde está, empiece a respirar de esa atmósfera que los envolvió en este momento. Cierren sus ojitos y empiecen a respirar de su paz. Que todo su entorno se empiece a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, llena nuestro espíritu. Llena nuestro espíritu, Señor. Llénanos de ti, Padre. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán precioso eres tú, Padre. Te damos la bienvenida ante nuestro espíritu. Amado Espíritu de Dios, nos alineamos a ti. Nos alineamos a tu voz, nos alineamos a tu presencia, nos alineamos a tu frecuencia. Llena nuestra atmósfera de ti, Padre. Quita todo caos, quita todo desorden, quita toda división, quita toda contienda, murmuración de nuestro alrededor. Empieza a limpiar cada área de nuestra casa natural y espiritual. Padre, nos alineamos a ti. Padre, nos alineamos a ti con un corazón dócil, con un corazón humilde, con un corazón abierto a escuchar de tu voz. Te pedimos nuevamente perdón por cada una de los pecados, acciones que hemos cometido y que no han sido de tu agrado, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. Padre, nos despojamos de toda carga innecesaria. Padre, nos despojamos de toda carga de nuestros hombros, Señor. Solo respiramos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de los hijos de Dios que están unidos en este tiempo para recibir de la palabra de Dios. Este es un tiempo donde el Señor está tocando cada área de sus vidas, donde está removiendo muchas cosas dentro de cada uno de ustedes. Esto es un tiempo de unidad, un tiempo de renacer nuevamente en el Espíritu, de vernos tal y cual somos dentro de Él, como sus hijos, como herederos, que hemos recibido de Él una herencia espiritual y que tenemos que manifestarla en todas las cosas que hacemos. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Que todas las riquezas y las bendiciones que tiene sobre sus vidas se manifiesten poderosamente en este tiempo y sobre su generación. Gracias, Señor. Que sé que eres tú, Padre, el que está hablando en la vida de cada uno de tus hijos. Porque los estás direccionando en camino de justicia y en camino de luz. Se abre el entendimiento. Se abre el entendimiento en el espíritu de cada uno de tus hijos. Eres tú, Señor,
en nosotros. No somos nosotros, eres tu Padre en nosotros, en nuestra vida direccionando. Eres poderoso, eres sublime, eres grande. Y te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Desde nuestro nacimiento te honramos, Señor. Desde que nos pusiste en el vientre de nuestra madre, te honramos, Señor, y te adoramos. En esta noche vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu y se trata de la ley de la vida contra el Seol. Puedan abrir sus Biblias en Proverbios 29, 18. Dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Donde no hay dirección del Espíritu, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Significado de ley. La palabra ley viene de la palabra nomos, en el griego, que quiere decir el ordenamiento de lo que está a nuestro alrededor, a partir de una voluntad. La palabra ley viene de nomos en el griego, que quiere decir ordenamiento de lo que está a nuestro alrededor, a partir de una voluntad. Ordenamiento que está a mi alrededor. Si yo no tengo un orden espiritual, significa que estoy caminando en desorden. Y la palabra ley significa ordenamiento de lo que está a nuestro alrededor a partir de una voluntad. ¿A qué ley yo estoy caminando? ¿Bajo qué ley me estoy rigiendo? ¿Dónde estoy cediendo mi voluntad? Para que eso me empiece a ordenar en el caos y en el desorden. Una ley es la expresión de una naturaleza que manifiesta una voz que dice, así sea. Una ley es la expresión de una naturaleza, tanto natural como espiritual. Una voz que dice, así sea. Como dice su palabra, creé al hombre a mi imagen y mi semejanza lo creé, dice la palabra de Dios. Así sea. Se estableció una ley en el espíritu. Y esa ley en el espíritu está gravitando y se mueve y habla dentro de nuestro espíritu. Es lo que se manifiesta, es lo que hace eco dentro de nosotros. La voz que dice así sea o así será, determinando una realidad para el ámbito visible. Lo que se ve en los cielos, en lo espiritual, se hace visible en la tierra. Así sea, como es en los cielos, se haga visible en la tierra. Así sea. Se determina una realidad. ¿Qué realidad es la que estoy hablando? ¿Qué realidad es la que estoy diciendo así sea como está en el cielo? O así sea como está en las tinieblas. Para que se manifieste una realidad visible, tanto del espíritu
para que se manifieste lo natural. Ahí podemos ver cuando hemos estado caminando en desorden o en caos, cuando no hemos sido direccionados por la voz de Dios o la voz correcta del Espíritu. Toda palabra que sale de la boca de Dios es profética. Grábense eso en su espíritu. Toda voz que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es profética por naturaleza y hace surgir un orden espontáneo en toda la creación. Dios nos creó bajo un orden porque fuimos diseñados y Él habló, nos formó, sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Y dice, en toda la creación, es en toda la creación. Este orden es lo que conocemos como justicia. Fuimos formados bajo justicia. Servimos, caminamos, nos adentramos en la justicia. ¿Quién es la justicia? Mi Padre. Él es la justicia. Él es el orden. Si yo estoy en desorden y no estoy bajo el Espíritu de Dios, estoy caminando en injusticia. ¿Qué es la justicia? ¿O qué entendemos por justicia? La palabra justicia proviene del latín iustia, que significa justo, derecho, rectitud, virtud, prosperidad, equidad, honradez. La palabra justicia es lo derecho, lo recto, lo que manifiesta la imagen de Dios. Si yo estoy caminando en injusticia, mi alerta es si yo no estoy caminando en rectitud, si lo que sale de mi boca no es algo de virtud, si lo que yo hago con mis manos no es algo que viene a dar prosperidad, sino escasez, si mis pies no vienen y abren las puertas, sino que las cierran, no estoy caminando en justicia. La justicia se manifiesta de esta manera, a través del derecho, la rectitud, virtud, prosperidad, tanto espiritual como natural. Equidad y honradez. Miremos en Proverbio 21:21. Dice, el que busca ser justo y leal encuentra vida y honor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y en Proverbios nos dice, el que busca ser justo y leal encuentra vida y honor. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Tenemos que buscar esa justicia todos los días de nuestra vida para manifestar esa lealtad del Espíritu. Y empezamos a encontrar la vida y el honor. La justicia es el fundamento sobre el cual Dios determinó gobernar y reinar. Si yo camino en justicia, ¿quién me gobierna? Dios. Y Él reina sobre mi vida. Si yo camino bajo el fundamento de Dios, que es la justicia, estoy hablando que quien me gobierna
es Dios, no la circunstancia, no los problemas que esté atravesando, no las distracciones que vienen a mi alrededor. Su justicia determina el gobierno y su reino sobre todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Las leyes originalmente nacieron en el corazón de Dios para proteger la justicia dentro de la creación. Nacieron en el corazón de Dios para proteger la justicia dentro de la creación. En la creación hay justicia de Dios. Y es eso lo que las tinieblas quiere arrebatarnos y hacernos creer que no tenemos derecho o no somos dignos de recibir esa justicia de Dios, cuando la justicia de Dios ya está dentro de nosotros, porque Dios la creó ya dentro de nosotros. Entonces, las leyes nacieron en el corazón de Dios para protegernos, para proteger a toda la creación. Por eso vemos tanta injusticia, por eso vemos tanto maltrato en la creación, porque quiere velarnos el entendimiento y que no veamos lo que ya se habló en el Espíritu cuando Dios nos creó. Él nos creó bajo justicia. Miremos en Salmo 119 del 1 al 3. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Dichosos los que van por caminos perfectos. Hay caminos de injusticia, hay caminos que te desvían del propósito de Dios. Los que andan conforme a la ley del Señor, los que andan conforme a la justicia de Dios. Dichosos los que guardan sus estatutos, dichosos los que guardan lo que Dios habló. De todo corazón lo busca. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esto es una puerta. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Siguen, avanzan en ese camino de rectitud, en ese camino de justicia, porque ese camino habla solito. Y los que están conectados y alineados a la justicia de Dios, la siguen, la reconocen, la visualizan en el espíritu, avanzan sobre esas pisadas del espíritu. La ley de Dios no son leyes de condenación. Las leyes de Dios no son leyes de condenación, sino de justicia, como está establecido en el Espíritu desde su corazón. ¿Por qué muchas personas o muchos hermanos sienten condenación? ¿Por qué? Porque están caminando en injusticia, porque no están caminando en lo recto, en lo derecho, en lo amable, en lo honrado. Por eso se sienten condenados. La misma palabra de Dios, la misma voz de Dios, la misma justicia, el mismo camino es lo que los condena, les hace abrir los ojos para que entiendan, estás caminando en injusticia, por eso te sientes así. Cambia tu mentalidad y avanza en lo que diseñé en el espíritu cuando te creé.
Te creé a mi imagen, conforme a mi semejanza. En Dios habita la justicia. Si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, la justicia de Dios está dentro de mí. Tengo que buscarla. Buscar. Buscar y hallaréis. Si no buscan, no van a hallar. Como no buscan, lo que hallan es injusticia. Como no buscan, lo que les habla es división. Les hablan un camino de confusión y les habla un camino de caos y de destrucción a su alrededor. Existen dos tipos de leyes. Primero, la ley del espíritu de vida. Esta ley habita dentro de nuestro espíritu. La ley del espíritu de vida habita en nuestro espíritu, a la que reaccionamos de forma espontánea porque es parte de nuestra luz. Fuimos diseñados con esta ley dentro nuestro. La ley del espíritu de vida fue ya puesto en nosotros desde el momento que Dios nos creó. La ley del espíritu de vida es la que nos mantiene viviendo en la verdadera justicia, sin el peso de una imposición terrenal o caída. La ley del espíritu de vida es la que nos mantiene viviendo en la verdadera justicia de Dios, sin el peso de una imposición terrenal o caída. Es la que nos permite ver cuando a nuestro alrededor quiere venirnos condenación, quieren venirnos a señalar, a condenar, a juzgar, a maltratar nuestro espíritu. Entonces, el espíritu de vida nos mantiene en la dirección y en el camino correcto y nos hace diferenciar del espíritu de muerte. Amén. El solo hecho de habitar dentro de esta ley hace que de nosotros brote libertad hacia toda la creación. Dice que solo hecho de habitar dentro de esta ley, de la ley del espíritu de vida, hace que de nosotros brote libertad. Manifestemos libertad donde quiera que vayamos, en toda la creación. Es por eso que cuando, no sé si a muchos les ha pasado, cuando van a un lugar, no predican, no dicen nada, pero solo lo que portan abre una atmósfera en el espíritu que hace que esas personas se quebranten delante de Dios y manifiesten lo que han tenido oculto. Por causa de estar habitando bajo el espíritu de vida, luz y tinieblas no se mezclan. Cuando la luz entra, las tinieblas salen. Miremos en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire cuán perfecto, cuán hermoso como Dios nos creó a cada uno de nosotros. Porque dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, así como nosotros fuimos libertados por causa de Jesús, por causa de su Hijo. Fuimos
llevados a la libertad. La creación va a ser libre de esclavitud y de corrupción, va a ser libre de injusticia, porque la creación recibe lo que pasa en la tierra, recibe lo que sale de mi boca, de mucha gente que maldice la creación, que maltrata la creación, que golpea la tierra, porque la tierra tiene vida. La creación escucha. La creación sabe cuando eres un hijo de Dios y cuando eres de las tinieblas. Ellos reconocen porque ellos fueron creados por Dios y por ende ellos ven el mundo espiritual. La creación responde, la tierra responde, la tierra habla. Cuando un hijo de Dios va y manifiesta el espíritu de vida que trae libertad sobre la creación para quitar ese derecho legal que fue derramamiento de sangre sobre la tierra y que ha estado eso haciendo eco por generaciones en dicho territorio. Amén. Miremos la segunda ley. 2. La ley del pecado y de la muerte. El Seol es una habitación espiritual del imperio de la muerte. El Seol es una habitación espiritual del imperio de la muerte, que succiona la vida, destruyendo toda memoria, toda conciencia de la gloria de Dios en aquellos que habitan en él. El Seol se encarga de succionarte, de absorber la vida, lo que Dios sembró dentro de tu espíritu. Se encarga de que tu conciencia se sature, de que tu memoria en el espíritu se bloquee, lo destruye por completo. Y eso no lo hace de la noche a la mañana, eso lo hace de poquito en poquito. A medida que nosotros les vamos abriendo la puerta, a medida que nosotros le vamos dando legalidad. Las tinieblas necesitan legalidad. Ellos no pueden entrar si yo no les abro. Ellos te succionan, te destruyen, porque quieren sacarte del espíritu la gloria de Dios, de lo que verdaderamente habita dentro de ti, en lo cual debes funcionar y caminar. Esta es la ley que surge luego de la caída del hombre y que termina de constituirse en el tiempo de Moisés. Esta es la ley que surge luego de la caída del hombre y que termina de constituirse en el tiempo de Moisés. Dios permite que se genere esta ley para que cumpla un único propósito: manifestarles al hombre su condición caída, para que reaccione su conciencia y se vuelvan verdaderamente a Dios. Dios permite que se genere esta ley para traernos conciencia de dónde estamos habitando. Dice que nada se hace si no es por la voz y la voluntad de Dios en toda la creación. Nada se mueve si Dios no lo dice, si Dios no lo determina.
Miremos en Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, que es Jesucristo mismo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de muerte, Dios lo permite para que tomemos conciencia y reaccionemos de dónde estamos habitando, bajo qué ley estoy caminando. Es por ello que una vez que nos reconciliamos con la voz del Padre, que es Cristo Jesús, y nos adentramos en un proceso de reformar, de cambiar nuestra forma de pensar, esta ley de muerte y de pecado va perdiendo su legalidad sobre nuestro ser. ¿Cómo pierde legalidad esta ley de la ley del pecado y de la muerte? A medida que yo me reconcilie con la voz de Dios, con la voz del Padre, con la voz de mi Creador, de quien me formó, a medida de que yo me reconcilie y entre en un proceso de reforma, de cambio de mentalidad, al cambiar yo mi mentalidad, cambio mi manera de hablar. ¿Cómo sé si yo he cambiado mi forma de pensar? Escuchándome. Presten atención cuando hablan. ¿Qué habla? ¿Qué es lo que sale de su espíritu? ¿Qué es lo que sale de su depósito espiritual? ¿Qué es lo que sale? ¿Sale vida o sale muerte? ¿Hablan unidad o hablan división? ¿O hablan en justicia o hablan en injusticia? A medida que yo aprenda a escucharme, voy a saber si verdaderamente me he reconciliado con la voz del Padre y si verdaderamente he entrado en ese tiempo o en ese proceso de reformar mis pensamientos para así quitarle legalidad. Acuérdense, la justicia se busca. Busquen la justicia. Al nosotros traer un cambio de mentalidad, le estamos quitando legalidad a la ley de pecado y de muerte sobre nuestra vida. ¿Por qué Dios creó las leyes? Las creó para gobernar las dimensiones invisibles y visibles. Dios las creó para gobernar
las dimensiones visibles y visibles. Sin leyes, los ángeles, los hombres y todo ser creado no podrían dar cuenta de sus acciones. Miremos en 1 Corintios 6:3. Dice, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Dios preparó la condenación y el infierno para aquellos que escogen las tinieblas, para aquellos que escogen el pecado en vez de la luz, que es la justicia. Miremos en Salmos 7:11. Dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Dios es justo. ¿Por qué muchas veces de nuestra boca sale? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Y no nos hemos puesto a revisar nuestro camino, cómo hemos caminado delante de Él. Muchas veces nos encargamos de echarle la culpa a Dios de lo que nos sucede o de los procesos que estamos habitando en este tiempo, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que decidimos caminar bajo eso. Y sobre toda acción que nosotros generemos, viene una reacción, tanto espiritual como natural, que puede hacer que avancemos, como puede hacer que retrocedamos. Todo lo que nosotros necesitamos para nosotros crecer en el espíritu, lo tenemos en la voz de Dios. Es por eso que el Padre nos llama día con día a reconciliarnos con su voz, a traer una reforma en el pensamiento para poder entender los caminos que están trazados para nosotros, para entender el diseño que Dios trazó para nuestras vidas. Pero si yo no estoy buscando, no estoy escudriñando, no estoy escuchando atentamente la voz de Dios que me llama a reformarme, que me llama a habitar en Él, que me llama a manifestar el espíritu de vida. Por eso suceden muchas cosas que no entendemos en el momento. Dios es un juez justo. Lo que vemos muchas veces nosotros como injusticia para nuestras vidas es la justicia de Dios sobre nosotros. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo corrige? El que ama corrige. Así te duela. Porque es necesario para que salga lo que te mandé hacer en esta tierra. Dios no nos mandó a condenación ni a muerte, sino a vida y vida en abundancia, pero dentro de Él. Pero si yo decido algo que no está bajo la voluntad de Dios, Dios es un juez justo y condena la maldad en todo tiempo. Dios nunca se podrá saltar sus leyes porque Él es justo y porque Él las creó. Él no se puede saltar. ¿Cómo la fe interviene en la ley de la vida?
La fe es la puerta que nos introduce todo el tiempo al corazón de Dios. La fe es la puerta que nos introduce todo el tiempo al corazón de Dios para beber de su justicia y para oír las leyes de la libertad que nacen de su luz. La fe es la puerta que nos introduce todo el tiempo a su corazón. Si yo estoy caminando bajo una fe caída, ¿bajo qué puerta yo estoy caminando? ¿A qué puerta yo estoy adentrándome, introduciéndome? ¿A qué voz estoy escuchando? Si yo no estoy viviendo de su justicia, estoy viviendo injusticia. Y no estoy oyendo las leyes de vida del Espíritu, sino que estoy oyendo las leyes de la muerte y del pecado. Haz esto porque se lo merece. Tú eres un hijo de Dios y tienes que establecer la justicia. El que se encarga de eso es el Padre. Dice que Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar bajo esa justicia. ¿Cómo? Manifestando el orden, manifestando la equidad, manifestando la bondad, la honradez. Al yo manifestar eso, los estoy metiendo en condenación. Los estoy metiendo bajo un juicio del Espíritu, tanto a personas como a territorios, para que Dios sea el juez y manifieste su ley. Miremos en Romanos 7, del 5 al 6. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba a actuar en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto de muerte. Dábamos fruto de muerte. Pero ahora al morir, tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Ceder mi voluntad, que ya no soy yo, es Él dentro de mí, teniendo ese entendimiento de qué es caminar en justicia, de lo que es la ley del Espíritu de vida. Tengo que despojarme de todo eso que me llevaba a pecar y a actuar, o sea, era visible, lo manifestaba, y mi conciencia no reaccionaba, estaba adormecida. ¿Por qué? Porque las tinieblas se encargó
de succionar, de sacar la luz que habita en cada uno de nosotros. El pecado es la incredulidad. El pecado y la incredulidad hicieron que la humanidad se muera bajo el temor a la muerte, que es de donde nace y se constituye la ley del pecado. Cuando Moisés subió al monte alto, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Entró en un estado de temor. Su dependencia ya no era la voz de Dios, sino que se tornó en la dependencia de la voz de Moisés. Al yo desviarme del camino, cuando digo camino es la voz. Cuando yo me desvío del camino, de la voz de Dios, estoy abriendo al temor a que venga a albergar dentro de mí y al pecado y la incredulidad. Por eso entraron en temor. Por eso se aceleraron. Por eso crearon muchas cosas. Por eso entraron en lujurias y en pasiones pecaminosas entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no supieron mantenerse en esa justicia. ¿Por qué? Dios nos manda a buscar la justicia. Eso es lo que pasa si yo no busco la justicia. Me empiezo a poner nervioso, temeroso. No sé por dónde ir. Necesito algo para adorar. Necesito algo para ver, algo en qué creer, en algo en qué sostenerme. ¿Dónde poner yo mi confianza? Por eso es lo que pasa en muchas personas. No, yo no puedo salir de esto. Para mí es difícil para mí. Pero si tan solo buscaras la justicia de Dios, la justicia de Dios dice que Dios es un juez justo y condena la maldad. Si nosotros buscamos la justicia de Dios, Dios va a purgar muchas cosas de nosotros. Y al momento de que el Señor nos va a purgar, nos va a doler. Porque tiene que salir eso, porque es como una raíz dentro de nuestro espíritu que estorba a la luz, que estorba a la justicia. Es por eso que todo tipo de temor obedece a la ley del pecado. Cuando yo tengo temor, le estoy obedeciendo a la ley del pecado y de la muerte. Cuando tengo temor, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Dice su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es una fuerza natural, es una fuerza del Espíritu que nace de adentro y sale a lo visible, sale a lo natural. Eso es lo que se manifiesta. Es por eso que todo tipo de temor obedece. El temor es una voz. Obedece a la ley del pecado. Y todo aquel que teme es esclavo de la muerte y del pecado. Si yo soy esclavo, quiere decir que estoy encadenado y que me rijo y avanzo conforme a lo que esa voz de temor me habla, de temor y de terror. Y no puede moverse a la libertad del espíritu, porque está encadenado, sus manos y sus pies, aún su boca. Acuérdense
cómo el pueblo de Israel hacía sus trabajos. Muchos de ellos estaban encadenados. El temor los azotaba. El terror los azotaba. Nunca vas a ser libre. Siempre vas a estar bajo mi látigo. Eso hacía ese espíritu que se movía en Egipto. En Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre. Abba, Padre. Ahí donde estás, di, Abba, Padre. Abba, Padre. Somos hijos. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a tener miedo. No retrocedan. No retrocedan. Ahora se está moviendo mucha voz de terror y de temor. Se está manifestando en muchos lugares de la tierra. No retrocedas. No le des lugar a eso. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino el espíritu que nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios, porque este espíritu nos dirige a Dios. Sendas de justicia, caminos de luz, caminos de rectitud, y que manifiesta Abba, Padre. La verdadera justicia se produce por medio de la fe. Cuando tu fe es tocada, quieren acabar y destruir la justicia verdadera de Dios que está ya puesta en tu espíritu. La verdadera justicia se produce por medio de la fe. No dejes que tu fe decaiga. La verdadera justicia se produce por medio de la fe y su poder es el amor. Por eso existe mucha división. Por eso las tinieblas se han encargado de enfriar el amor de muchos. De que su corazón no exista amor por el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo voy a manifestar ese mismo amor que me tengo a la creación. La voy a manifestar. Y por ende voy a soltar fe. La verdadera justicia produce fe. La verdadera justicia produce fe. Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Buscad y hallaréis nuevamente. Dios no le entrega nada a nadie que no busque, que no escudriñe, que no estudie la palabra, que no lo busque a él a cara descubierta, que se muestre tal y como es. Dios no le entrega nada a nadie, sino va a ver que va a producir un fruto permanente de vida. Fijemos nuestra mirada en Jesús, nuestra mirada espiritual y natural
tiene que estar fijada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Él es la que la perfecciona, no una persona natural, es Él. Él la perfecciona a medida de que yo busque, a medida de que yo escudriñe y me profundice en su voz. Miremos en Gálatas 23:26. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Aquí entendemos el por qué el Señor instituyó la ley. Volvamos a leer. Antes de venir la fe, antes de venir la fe, ¿quién era la fe? ¿O quién es la fe? Jesús. La ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, o sea, Jesús, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues en Él procede la fe. Las bases del espíritu de vida solo pueden ser administradas por aquellos que a través de la fe en Cristo han entrado nuevamente al reino de Dios. Las bases, los fundamentos del espíritu de vida solo pueden ser administrados por aquellos que a través de la fe en Cristo, acuérdese que Él es el único que puede perfeccionar la fe. Él es el único que la puede perfeccionar. Entonces, pueden ser administradas por aquellos que a través de la fe en Cristo han entrado nuevamente al reino de Dios. Luego de la caída de Adán, todos los hombres nacieron conectados a este sistema de leyes caídas. El último Adán, o sea, Jesús, es el que volvió a conectar la conciencia de los hombres a la ley del espíritu de vida. El último Adán, o sea, Jesús, es el que volvió a conectar la conciencia de los hombres a las leyes del espíritu de vida. ¿Amén? Vamos a ver rasgos donde podemos ver la naturaleza caída manifestado en el hombre. Primero, el hombre caído no puede interactuar todos los días con el reino
y tiene el entendimiento entenebrecido por los velos de la muerte. 2. El hombre caído hace que se viva solo en la presunción. No tiene una fe que le permita ser fundado con la justicia verdadera. Romanos 1:17 dice, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las escrituras. El justo por la fe vivirá. Si en Jesús nuestra fe es perfeccionada, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, uno solo son en él. Al momento que Jesús se conectaba con el Padre, intercediendo, sumergiéndose, adentrándose en el Padre, su fe estaba siendo perfeccionada. Acuérdese que Jesús también era carne. 3. Estamos viendo los rasgos donde podemos ver la naturaleza caída manifestados en el hombre. 3. El hombre caído hace al hombre un juez injusto. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. De la abundancia del corazón habla mi boca. La importancia de aprender a escucharnos. Voy a saber cómo está mi corazón, que es la puerta del Espíritu. Pero el Señor dijo, no te fijes en su apariencia. No te fijes en la apariencia. No te dejes guiar por lo bonito o lo adornado que ves a una persona, sino que mira el corazón, lo que habla. Va a hablar su corazón, va a hablar su espíritu. De la abundancia del corazón habla su boca. Por eso Dios se fija en el corazón. Él no nos ve lo bien bonita que estamos o lo bonito que estamos con zapatos de marca, pantalón de marca. Él no ve eso. Él ve esto. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Y todo lo que tenemos aquí natural, esto no se va con nosotros. 4. El hombre caído produce el ser legalista, es decir, anteponerse una norma o una ley moral antes de la multiforme sabiduría que viene del árbol de la vida. El hombre caído produce el ser legalista, es decir, anteponerse una norma o una ley moral antes de la multiforme sabiduría que viene del árbol de la vida. Miremos en Primera de Timoteo 1, del 5 al 7. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia
y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios, maestros de la ley del espíritu de vida, cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Quieren ser maestros del espíritu de vida, de la ley del espíritu de vida, cuando no entienden. ¿Por qué? Porque no están dentro. Y es ahí donde se forma ese hombre o se produce ese ser legalista que se antepone una norma, una ley moral antes y rechaza la multiforme sabiduría de Dios que viene del árbol de la vida. 5. El hombre caído produce que la gente no se acerque a Dios directamente, sino que lo haga a través de alguien más. Esto es religión, idolatría y el temor a la muerte. El hombre caído produce que la gente no se acerque a Dios directamente. Dios nos está empujando a buscarlo a Él. Dios todo aprovecha. Aún las cosas malas, Dios le saca provecho de eso, para Él glorificarse y para que busquemos su rostro, busquemos su voz, busquemos su dirección. Pero el hombre caído produce el yo. Búscame a mí, escúchame a mí. Si no me escuchas a mí, estás pecando y estás desobedeciendo la voz de Dios. Estás desobedeciendo la voz del hombre, porque no es Dios el que está hablando. Acuérdense que la justicia de Dios no es condenación. Nos sentimos condenados por causa de cómo hemos estado caminando. Eso es lo que produce la justicia de Dios. Un despertar a que caminemos en lo recto. Éxodo 20, 18, 19. Dice, todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés, háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Si yo no estoy adentrado en lo que es el espíritu de la ley de la vida, entra el temor, acuérdense, entra el temor a albergar en nosotros y por ende se produce esa religiosidad de solamente ver a la persona que está al frente, de que solo a la persona que está al frente Dios le puede hablar. Y yo no puedo recibir la voz de Dios, porque si no me voy a morir. Cuando debemos de anhelar la voz de Dios, cuando debemos de anhelar su presencia, que así me duela, pero quiero su voz, quiero su presencia, quiero su corrección, porque no quiero caminar en injusticia, no quiero caminar en el espíritu de la ley de la muerte, porque eso me acarrea temor, me acarrea pecado, me acarrea muerte. 6. El hombre caído
es el que apaga todo tipo de creatividad de fe muerta. Nunca se recibe ni se crean diseño celestial. El hombre caído es el que apaga todo tipo de creatividad, o sea, una fe muerta. Nunca se recibe ni se crean diseño celestial. Es que yo no recibo, es que yo no veo. Ayúdeme, yo no veo. Busca y hallaréis. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas empezarán a ser añadidas. Empezarás a ver chispazos en el espíritu, pero empiezas a ver, empiezas a escuchar mientras duermes la voz de Dios que te habla. Así te asustes, pero estás escuchando. ¿Por qué? Porque a medida que empiezas a buscar, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar. Entonces produce una fe muerta, incredulidad, inseguridad, temor. Si tal persona no lo recibe, no es de Dios. Dios habla a sus hijos. Recibimos diseños del celestial, diseños del reino, a medida que buscamos del Padre. Es por eso que se produce creatividad. Nuestras manos empiezan a producir. Todo empieza a ser fructífero. Cuando han tenido temor de crear, pero se han lanzado. Cuando es un hijo que camina en justicia, viene y te dice, no tengas temor, lánzate, avanza. Dios te dio un diseño. Hazlo, créelo. Dios te lo dio. Porque muchas personas están esperando a que te manifiestes. La creación está esperando a que te manifiestes. Pero el no puedo, el no sé, o tal vez, o quizás, no, Dios no me está hablando. Si Dios no le confirma a tal persona, no, Dios no me habló. Yo estoy confundido. Todo se encierra en buscar para que nuestra fe en Jesús vaya creciendo y eso se va sentando y nos plantamos en la roca y podemos entender cuando es Dios que nos habla y cuando no es Dios. Éxodo 31, del 2 al 5. Dice, mira de la tribu de Judá, he escogido a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo escogió, y de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Dios nos escogió. Cada uno tenemos un diseño. Cada uno tenemos un diseño. No sé para qué fui llamado. ¿Qué tienes en tu depósito espiritual? Y de eso arranca. Pero no te quedes en no sé lo que tengo o no sé lo que puedo dar. No te quedes en el no sé. El no sé es un vacío. En el no sé no hay nada. No hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay creatividad. 7 y último. El hombre caído es aquel que hace creer que el destino de los territorios lo establece el pecado
mientras que son los justos los que creen, quienes determinan el destino de una ciudad y una nación. Los hijos de Dios, los que viven bajo la ley de justicia, bajo la ley de la vida, son los que determinan el destino de una ciudad. Es los hijos de Dios, es el cuerpo, es la iglesia, es la que la determina el destino de una ciudad o de una nación. Miremos en Génesis 18 del 24 al 26. Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido el mismo pecado. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentras 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Si encuentras a hijos justos en tu territorio, en tu nación, Dios se va a manifestar por causa de esos 50 o de esos 100 o de esos 1000 que hay, que quieren y que viven en justicia y que viven en rectitud. Dios se va a manifestar, se va a glorificar. Pero acuérdense, Dios es un Dios y un juez justo. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Dios puede perdonar, pero Él es un juez justo y Él no se salta sus leyes. Dios está buscando hijos e hijas que vivan y que caminen en justicia, porque por causa de ellos va a haber una manifestación gloriosa de Dios sobre la creación. Dios está buscando a esos hijos que quieren habitar en esa justicia de la vida, de la luz. Ahí donde estás, abre tu espíritu para recibir de esa revelación que fue soltada a tu espíritu. Y que eso se empiece a expandir más fuertemente en cada uno de ustedes. Porque no vino a traer condenación, sino que vino a traer orden. Padre, nos presentamos delante de ti, aceptando que no hemos caminado en la verdadera justicia, que no hemos caminado bajo la voz que rige la ley del Espíritu de vida. Padre, nos empezamos a despojar de toda ley, espíritu de muerte y de pecado que nos ha tenido velado el entendimiento, la conciencia, que nos ha puesto velo en nuestro espíritu, que no nos ha dejado avanzar. Padre, enséñanos a escudriñar nuestro corazón. Enséñanos a oír
lo que sale de nuestra boca. Enséñanos a oír lo que está dentro de mi corazón, porque es la puerta del Espíritu. Padre, nos disponemos en esta hora, porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos caminar en el orden, en la justicia, en lo recto. Porque queremos caminar en lo derecho, en la virtud, para manifestar esa prosperidad del Espíritu, para manifestar esa equidad. Padre, enséñame a buscar el camino justo. Le hablo a mi espíritu, le hablo a mi alma, le hablo a mi cuerpo, a mis pensamientos, a que se direccionen a buscar lo justo para encontrar la vida y el honor, para encontrar el orden perfecto que estableciste en nosotros al momento de crearnos, Padre. Que nuestra fe no decaiga, sino que vaya en aumento, Padre. Que vaya en aumento nuestra fe. Le quitamos todo derecho legal a las tinieblas sobre nuestras vidas. Nos adentramos, Señor, y nos sumergimos en tu voz, en tu justicia, en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Llénanos de tu justicia. Llénanos de tu justicia, Padre. Padre, porque creaste las leyes para gobernar nuestras vidas, para gobernar toda la creación. A medida que yo me adentre en las profundidades de tu justicia, voy a traer libertad a la creación. Manifiéstate poderosamente con esta palabra que nos soltaste en esta noche, Padre. Lo recibimos, Abba Padre. Lo recibimos, Abba Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Padre, por lo que sigues haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar. Renueva nuestros pensamientos. Que nuestra fe vaya en aumento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por estar juntamente con nosotros compartiendo este tiempo de unidad y de alimentación espiritual. Bendiciones.